Hola, voy a hablar en los siguientes vídeos, este y los siguientes, sobre el tema de los ECTS, crédito europeo, que desde mi punto de vista es uno de los cambios más importantes que comporta todo lo de Bolonia, todo lo que se nos ha venido encima con Bolonia. O al menos es una de las cosas que más cambios deberían haber producido, porque según mi opinión no ha acabado de transformar la cosa como debería. Entonces voy a dedicar varios vídeos a dar mi opinión sobre lo que debería haber ocurrido, lo que debería estar ocurriendo. Primero haré algunas consideraciones teóricas y luego pues ilustraré esas ideas con un ejemplo que ocupará varios vídeos. Bien, en primer lugar recordaremos un poco lo que es el sistema ECTS, el Sistema Europeo de Créditos, que nos dice que un crédito ECTS, la nueva unidad de medida, se corresponde con entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. Esto es una visión que pone aquí meramente cuantitativa, pues un crédito ECTS pues corresponde a 25 o 30 horas de trabajo del estudiante. De la misma manera que antes un crédito de los antiguos, vamos a llamarle un crédito LRU, pues correspondía a 10 horas de clase. Pues ahora el énfasis no está puesto en las horas de clase, sino en las horas de trabajo del estudiante. Uno se puede quedar meramente en la visión cuantitativa, pero el propio Real Decreto donde explica esto ya nos llama la atención de la siguiente manera. Esta medida del haber académico comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar la programación y las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes y no exclusivamente en las horas lectivas. De alguna manera nos están diciendo: atención, esto no es solamente cambiar las unidades, como si cambiaras de moneda. Esto comporta un cambio profundo en el modelo educativo y en las programaciones y en las metodologías. Vale, nos hacen esa llamada de atención, pero tampoco dan muchas pautas de exactamente en qué consiste ese cambio, lo que sería lo que podríamos llamar la programación centrada en el aprendizaje. Y ese es uno de las limitaciones, de los defectos de la situación. Pues simplemente no nos dan pautas de lo que hay que hacer. Cada uno ha interpretado lo que ha querido al respecto. Y claro, pues yo también voy a dar mi interpretación. Todo el mundo ha hecho la suya, pues yo voy a hacer la mía, ¿no? ¿Qué querría decir una programación centrada en el aprendizaje? A mí siempre me gusta empezar hablando de algunas características que me llaman la atención de lo que sería la programación centrada en la enseñanza, que es el punto de partida, el modelo, vamos a llamarle si queréis tradicional, que tenemos que ir abandonando hacia una programación centrada en el aprendizaje. Luego ya veremos lo que quiere decir programación centrada en el aprendizaje, pero déjame que señale primero algunas características de la programación centrada en la enseñanza. Son estas cuatro las que quiero comentar. En una programación centrada en la enseñanza, el profesor planifica lo que va a ocurrir en clase, sus explicaciones. Básicamente, es lo que os he dicho antes. Los créditos LRU estaban centrados en las horas de clase y por tanto el foco de atención del profesor es las horas de clase. ¿Qué va a ocurrir en las clases? ¿Qué voy a hacer en la clase, básicamente? Y entonces tenía su hojita o su programa con todo detallado, ¿no? Por ejemplo, pues al empezar, dar la definición de no sé qué, recordad, resolver el ejercicio, luego poner este ejemplo, luego darles un ejercicio para que hagan ellos en 10 minutos. Teníamos todos una programación minuciosa de lo que había que hacer en clase, de lo que íbamos a hacer en clase. También planificábamos, pero menos, lo que debe hacer el alumno en casa. ¿Y qué tiene que hacer el alumno en casa? Pues estudiar. ¿Qué quieres que haga? Estudiar. Ese era un poco a veces la planificación no iba mucho más allá que eso. Otras veces, pues es verdad que les dábamos un poquito de trabajo concreto, pues a intentar hacer los ejercicios 5, 7 y 10, ¿no? Pero en ningún caso podíamos decir que la planificación era tan minuciosa como la planificación del trabajo del profesor. Bien, lo más importante, si el profesor no puede hacer su parte, la programación se resiente. Si por lo que sea no puedo ir a clase en la que tendría que haber explicado este tema, pues ya tenemos un problema, porque ahora tendré que reformular la planificación y quizá quitar algún tema. La planificación se resiente si el profesor no puede hacer
su parte del trabajo. Pero si el alumno no hace la suya, es decir, si el alumno no estudió como el profe le dijo que hiciera, o no hizo los ejercicios que el profe le recomendó, la programación no se resiente. En la siguiente clase va a ocurrir exactamente lo que se había planificado, con independencia de si el alumno hizo o no hizo el trabajo que tendría que haber hecho. Lo que sí que se resiente es el rendimiento, eso sí, porque claro, al final todos sabemos que lo importante para que se produzca el aprendizaje no es lo que haga el profesor, sino lo que haga el alumno. Sin embargo, la planificación parece estar ajena, la programación parece ser ajena a ese principio básico, de tal manera que si el que tiene que pedalear no pedalea, pues es igual, la cosa sigue para adelante, ¿no? Es ahí donde me gusta utilizar esas metáforas de la que ya he hablado en algún vídeo anterior del tren. El tren pues tira para adelante con alumnos o sin ellos, con vagones o sin ellos, porque lo importante es que el tren pase por las estaciones cuando toca. Mientras que la programación centrada en el aprendizaje debería de depender de lo que hagan o no hagan los protagonistas principales, que son los alumnos. Si los alumnos no reman, no nos movemos, y es evidente a los ojos de todos que estamos parados, ¿no? Bien, esto sería unas primeras ideas que ahora en los vídeos siguientes voy a desarrollar un poquito más en profundidad.